Universidad Tecnológica de los Andes. ¿Qué son las variables de investigación y en cuánto se dividen? En primer lugar, ¿qué son las variables de investigación? Las variables de investigación son componentes fundamentales para una investigación, en la cual nos permiten medir y analizar datos que pueden definirse de características o propiedades que puedan optar distintos valores. Las variables se dividen en dos, las cuales son las cuantitativas y las cualitativas. Variables cualitativas son aquellas variables que describen cualidades, categorías o características de los elementos o individuos. No se expresan numéricamente. Eso quiere decir que no se van a poder medir con números, pero sí clasificar o agrupar según las categorías. En ejemplos tenemos como que el color de ojos, el estado civil, el tipo de sangre, o también podemos tomarlo como ejemplo la religión, ya que estas no se van a poder llegar a medir numéricamente, pero sí las podemos llegar a agrupar según las categorías a las cuales se refiere. Los tipos del color de ojos, marrones, negros, verdes, se pueden agrupar, más no se pueden llegar a contar numéricamente. Los tipos de variables cualitativas son, como primera tenemos las cualitativas nominales, las cuales describen las categorías que no tienen un orden lógico o jerárquico. Ejemplo, el sexo masculino, femenino u otro. También tenemos la nacionalidad, que puede ser mexicana, argentina, peruana, chilena, etc. En las cualitativas ordinales tenemos que son y tienen un orden o jerarquía, pero no se pueden medir numéricamente, otra vez mencionado. En esta vamos a tener como ejemplo en las cualitativas ordinales el nivel de educativo, primaria, secundaria, universidad o posgrado, o el nivel de satisfacción que puede ser bajo, medio, alto o súper alto. La escala de dolor, que tampoco se puede llegar a medir numéricamente, pero sí en agrupar en leve, moderado, severo o ya extra. Vamos a poder utilizar una escala visual o barras ordenadas de menor a mayor. Lo que podemos llegar a hacer es esa. Esta tiene como que diferencias con las variables cuantitativas, ya que yo te estoy hablando de las cualitativas. Tenemos, digamos, las que no se pueden medir son las cualitativas. Las cuantitativas, como ya bien su nombre lo dice, que sí se pueden llegar a medir. El tipo de dato que tienen las cualitativas son categóricos y las variables cualitativas numéricas se puede ordenar las ordinales en tanto las cualitativas y en las cuantitativas siempre se van a poder ordenar. Como les decía, un ejemplo, en las variables cualitativas tenemos el color de ojos, pero en las cuantitativas van a ser la edad o el peso. Es como que si dijera color de cabello es cualitativa, pero si digo la longitud del cabello en centímetros es cuantitativa, ya que la palabra centímetros ya la estaríamos numerando, pero el color de cabello ya solo es dicho una palabra a la cual lo podemos agrupar por colores. Se van a analizar estas variables cualitativas en frecuencias absolutas y relativas, como contar cuántas veces aparece cada categoría. Por ejemplo, cuántas personas tienen ojos marrones, cuántas personas tienen ojos verdes u ojos negros. Estas vamos a poder representarlas gráficamente con gráficas de barras, gráficas de pastel como tortas o círculos o las tablas de frecuencia. Por ejemplo, tenemos, imaginemos que encuestamos a 10 personas y les preguntamos su comida favorita. Las respuestas que nos van a dar
son pizzas, sushi, tacos, hamburguesas, ceviches, otra vez pizzas, y así relativamente es como que algunas se van a llegar a repetir. Para esto podemos agruparlas en una tabla de frecuencia o tal vez utilizando una gráfica de barras y así explicarlas más o menos cómo vamos a llegar a interpretarlas estas que van a ser, por empiezo, unas variables cualitativas, porque no dijimos, la pregunta es a cuántas personas les gusta tal cosa. Cuando ya llegamos a decir a cuántas personas les gusta tal cosa, esa palabrita es cuántas, ya va a ser numéricamente que la vamos a poder tomar. Pero en total, la pregunta que yo realicé era su comida favorita, a la cual esta nos va a ayudar mucho. Las escalas de medición, para terminar, podemos tomarlas como nominal, Variable ordinal, de cuantitativa, intervalo y de discreta y razón. continua. La vamos a codificar de variables cualitativas, que vamos a asignar número de categorías para análisis estadísticos. Como ejemplos tendríamos la psicología, tipo de personalidad, en marketing, preferencia de marca, en salud, grupo sanguíneo o diagnóstico. Variables cuantitativas discretas y variables cuantitativas continuas. ¿Qué son las variables discretas cuantitativas? Son aquellas que se pueden expresar mediante números y se refieren a una cantidad que se pueda medir o contar. Se dividen en dos tipos, a las cuales ya como les indiqué son las cualitativas discretas y las continuas. Las variables cuantitativas discretas son variables que pueden tomar un número finito de valores, o sea, que se puede contar, ¿no? A menudo de números enteros y que se obtienen mediante el proceso del conteo. En ejemplos tendríamos el número de hermanos que tiene una persona, la cantidad de libros que existe en una biblioteca, ¿no? Y el número de errores de una prueba. En cambio, en las variables cuantitativas continuas son variables que pueden optar teóricamente un número infinito de los valores dentro de un intervalo que se obtiene mediante un proceso de medición, ¿no? En ejemplos tendríamos la altura de una persona, también se puede considerar el peso de un objeto o también la temperatura de un ambiente. En conclusión, las variables cualitativas y cuantitativas van a ser fundamentales para recolectar y analizar datos que vamos a llegar a tener. Las cualitativas describen características, cualidades que no se pueden medir numéricamente, como el sexo, el color de los ojos o la profesión, mientras que las cuantitativas van a expresar valores numéricos que permiten realizar operaciones matemáticas como la edad, el peso o la estatura. Comprender su diferencia es clave para elegir el tipo de análisis estadístico adecuado para interpretar correctamente la información en cualquier investigación que nosotros realicemos.